En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 8, versículos del 19 al 21. Dice así: La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él contestó: Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En otras ocasiones ya hemos mencionado que no es muy conveniente tomar las cosas de manera literal, como en aquella donde dice que si tu ojo es ocasión de pecado, hay que sacártelo. En este caso también no es muy conveniente tomarlo de manera literal con relación a este evangelio. Dice ahí en el versículo 19, la madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Muchas veces contemplamos este tipo de escenas, Jesús rodeado de mucha gente. Quizá buscaban una curación, buscaban ser liberados de algún espíritu maligno. Quizá también querían solamente escucharlo, tocarlo, y era difícil acercarse. Hemos mencionado que para el tiempo de Jesús y dentro de lo que sería el vocablo griego de aquel tiempo, aunque ciertamente vamos a aclarar lo que el idioma que está hablando Jesús con sus discípulos y con los demás del pueblo de Israel es el arameo. El idioma que estaba hablando el pueblo de Israel era el hebreo. Después viene a cambiar por el arameo. La lengua griega como tal es la que se maneja dentro de un gobierno dominante, como lo es en este caso los romanos, que también conquistaron a los griegos, aunque los romanos también hablan el latín. Pero hablando de Lucas, Lucas está escribiendo el evangelio en griego, y al estar escribiendo el evangelio en griego y al no tener esas palabras que aún todavía no existían en sus tiempos, el hecho de presentar aquí a los hermanos de Jesús o las hermanas no necesariamente refiere a alguien como lo conocemos en la actualidad, que es correspondiente al mismo papá o a la misma mamá. Por eso les digo que no es muy conveniente tomar como tal literalmente lo que son algunos pasajes del evangelio. Hay que hacer un discernimiento y una reflexión para no confundir, no tergiversar también los mensajes. Hay que también analizar cuál es la intención en este caso del pasaje. No es solamente presentar una situación cotidiana, sino más bien el escritor quiere dejar un mensaje, quiere dejar una reflexión. Nos señala aquí, en este caso, más que un rechazo a una familia, a una mamá, a unos hermanos, nos señala lo importante que es ser parte de la familia de Jesús. Y lo seremos no por un vínculo sanguíneo, quizá incluso ni siquiera por una cercanía en la forma física, sino vamos a ser parte de la familia de Jesús en la medida que cumplamos con la voluntad de Dios Padre. Jesús está cumpliendo con la voluntad de su Padre. Jesús nos enseña lo que su Padre deposita en su corazón y en su mente. Si nosotros entonces nos dedicamos a hacer lo que Dios Padre quiere, entonces nos hacemos hermanos de Cristo.
Dice ahí en el versículo 21, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Ni siquiera por cuestionar que la Virgen María, la madre de Jesús, no puso en práctica la palabra de Dios. Aquí entonces viene el cuestionamiento. ¿Cuánto de lo que conozco de la palabra de Dios lo estoy poniendo en práctica? ¿Cuánto de lo que conozco de la palabra de Dios lo estoy viviendo? Dentro del cuestionamiento y la reflexión que debemos de tener cada quien, más que andar interpretando que Jesús no quería a su madre, que tampoco quería a su familia y que le hacía más caso a aquellos que le estaban siguiendo, aquí entonces el autor tiene una intención: dar a conocer que la familia de Jesús no necesariamente tiene que ser aquella que pertenece al pueblo de Dios, porque recordemos que esos eran como los parámetros. Decían, este mensaje es para el pueblo elegido, tú no perteneces al pueblo elegido, y ahí vienen los desprecios, y ahí vienen los rechazos. Nuestro Señor Jesucristo inserta a las personas y a los grupos que no pertenecen al pueblo de Dios. Sí, era un cierto tipo de celo por parte del pueblo elegido, el pueblo de Israel. Y el mensaje que anunciaba Cristo principal y primeramente era para el pueblo elegido. No hace caso el pueblo elegido, vamos a ir también llamando a otros pueblos. De manera que todo aquel, aunque no pertenezca al pueblo de Israel, puede insertarse siempre y cuando cumpla con la voluntad de Dios. Y para conocer qué es lo que Dios quiere, necesitamos conocer su palabra, reflexionarla dentro de esas situaciones cotidianas que tenemos todos los días. Mirar, por ejemplo, o reflexionar con el evangelio y analizar cómo me debo de comportar. Hoy nos toca este evangelio, mañana toca otro, y analizarlo dentro de las situaciones cotidianas. Buscar tener una actualización de ese mensaje para lo ordinario. Dios quiere que corrijamos nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros pensamientos para ayudarnos. Primero tengo que ayudarme yo, quitando de mi vida todo aquello que es dañino, porque sabemos bien que el pecado nos afecta, nos debilita, nos daña, nos ensucia. El pecado nunca va a iluminar, el pecado nunca será constructivo, el pecado nunca será edificante. Tanto en nuestras relaciones como seres humanos, tanto en el interior, en nuestra alma, el pecado nos va a destruir, nos va a ensuciar, nos va a debilitar. Aunque muchas veces nosotros no miramos como pecado aquellas situaciones que quizás estamos adoptando en nuestra vida. Por ejemplo, estarse peleando a cada rato. Entre los esposos se pelean, se desean lo peor, se ofenden, se denigran, se dicen cosas que son mentiras, que son calumnias, pero lo hacen solamente por humillar al otro. Eso en relación es un pecado, porque estamos humillando, estamos despreciando a los demás, porque pensamos que solamente el pecado es robar, pensamos que solamente es matar, pensamos que solamente es cometer actos impuros, o en su caso robar o agarrar cosas que no nos pertenecen. Pero el pecado tiene muchas vertientes, tiene muchas maneras de manifestarse. Muchas de las veces me ha tocado cuando estamos dentro del sacramento de la reconciliación y que hay personas que se encuentran ayudando a una preparación y a una reflexión más profunda, que les dan a las personas que están esperando en la fila para el sacramento, les dan una hojita en el cual están descritos diferentes tipos de pecados. Y hay muchas personas que sí los están leyendo y los están pensando, lo están reflexionando, y entonces cuando llegan dicen, confieso los que ya traía, pero aquí leyendo la hojita me doy cuenta que yo también entonces estoy haciendo esto. Por ejemplo, podríamos tomar los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando somos supersticiosos, cuando creemos en cosas como que la pata de conejo, la herradura, aquellas cosas que van con relación a la suerte, practicar el espiritismo, personas que pueden ir para supuestamente consultar a personas que ya han fallecido, la lectura de las cartas, los horóscopos, y en muchos de los casos nosotros estamos poniendo a otras cosas en primer lugar en nuestras vidas. Incluso se puede poner el deporte, la política, y esto por decir solamente lo que vendría a ser el primer mandamiento de 10. El segundo, de no tomarás el nombre de Dios en vano. Jurar poniendo a Dios por testigo en algo falso o sin importancia. Usar el nombre de Dios sin respeto. ¿Cuántas personas incluso dentro de ya esa situación de adulterio hasta pueden jurar por Dios que no están siendo infieles, que no están haciendo cierto tipo de actos que son pecado? Podríamos hacernos el cuestionamiento de, ¿he rechazado o abandonado mi fe? ¿Me he preocupado por
conocerla mejor, la he defendido o quizás me he avergonzado de ella, he mostrado falta de respeto por las personas que van a la iglesia o por las cosas que se relacionan con Dios. He sido impaciente, he tenido celos, he guardado rencor, orgullo, soberbia, he sido violento con otras personas, verbal o físicamente, he cooperado o alentado a alguien a hacer cosas malas, puede ser incluso hasta aprobar o apoyar a personas que quieren acabar con la vida de otras personas en cualquier circunstancia y en cualquier etapa. He hecho juicios o he criticado mordazmente, he lastimado a otros, he abusado de las cosas materiales, ya sea en la bebida o también en la comida. He visto cosas que no me ayudan para pensar y ser mejor. Hay muchas cosas en las que podríamos cuestionarnos y analizar si estamos haciendo lo bueno o lo malo. Y eso nos puede llevar entonces al cuestionamiento. Yo me digo que soy parte de la familia de Dios. Yo al decir que soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Sí, yo sé, somos cristianos de apellido católico. Hay mucha gente que se deslinda de lo ser cristianos y se dicen católicos. Yo no sé si lo hacen con alguna intención, pero teniendo presente muy bien que lo primero es ser cristianos, porque somos seguidores de Cristo. ¿Estamos cumpliendo entonces con lo que nos pide Dios día con día? ¿Guardo resentimiento contra algún compañero de mi trabajo, de mi escuela? A veces lo que me toca a mí es escuchar el resentimiento, el enojo que se puede tener entre integrantes de un grupo de iglesia en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y entonces viene la pregunta: si estamos dentro de las cosas de Dios y estamos dejándonos invadir por sentimientos malos, y si desde adentro estamos mal, lo que vivimos entonces en lo exterior viene a ser pura obra de teatro. Hay que hacer cambios en nuestra vida desde el interior. Muchos ahí escuchaban a Jesús, muchos hemos escuchado su palabra. Ahora lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es cuestionarnos: ¿cuánto estoy viviendo el mensaje de Cristo? Y si es así, entonces formo parte de la familia de Cristo, porque el que oye el mensaje y lo pone en práctica, dice Jesús, son mi madre y mis hermanos. Hagamos examen de conciencia y analicemos y reflexionemos sobre lo que el día de hoy hemos vivido. Y si nos hemos equivocado y nos hemos desviado, hay que pedir perdón a Dios y a quien hemos lastimado o en su caso humillado. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor,
sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra